de la computadora. No sé si se fue la señal o qué pasó, o fue el programa. Es que voy a esperar un ratito que ingresen todos, por favor. Me van a esperar. Paciencia. Creo que ya están todos. Ya. Entonces, ¿en dónde habíamos quedado? Ahora sí. Ya. Espérenme, voy a admitir. Bueno, ya están todos, creo. A ver. Ya. Voy a ir llamando lista, me van a decir los que están presentes o falta alguien más ingresar. Vamos a ir un rato. A ver. Creo que ya están todos. Ya. ¿Van a estar atentos a sus nombres, chicos? Aguilera, Zavala, Fede. ¿Está? Aguilera, Zavala, Fede. Ya, se le escucha. A ver, vamos a dejar de compartir para que se vea en pantalla. Y si no funciona su audífono, chicos, van a levantar la manito en vía Zoom para que se les pueda ver. Aguilera, Zavala, Fede. Espérenme, vamos a ver, falta admitir algunos. Mosquito. Ya, ya, creo que ya están todos. Aguilera, Zavala, Fede, ¿está? Si no funciona su audífono, levantan con la manito, esa opción que tienen. Presente, Listen. Gracias. Alcoba, Segovia. Presente. Álvarez, Chávez. No. Balcázar, Domínguez. Presente. Castro, Araúz. Araúz. Castro, Araúz, Wilson. A ver, vamos a revisar. Manitos. No, no está. Coca, Mercado. Coca, Mercado, ¿está? Sigamos. Córdoba, Vaca. Córdoba, Vaca, César, Luis. Jazmín, está bien. Listo. Córdoba, Vaca, César, Luis. No hay. Durán, Arredondo. Presente, Listen. Egües, Quispe. Egües, Quispe. Justiniano González. Presente. Justiniano Frías. Presente, Listen. Lobos Segales. Presente.
Holguín, Ronaldo. Holguín. Obando Ortiz. Presente, Licen. Martínez Humana Roy. Araguino, ya está. Ya. Después, Martínez Humana Roy. Cardona Vaca. Cardona Vaca. Araguino. Araguino. Presente. Moy Rivero. Presente. Moy Rivero. Ya, ¿alguien faltó a la lista? ¿Todos están? Ya, continuamos. 10. José, tu micrófono. Ya. Entonces, continuando. Ay, perdón. Continuando. A nivel de la cinemática, tenemos que estudiar, la cinemática estudia todo lo que son movimientos, que realizan ustedes en su casa, una actividad determinada, dependiendo qué se va a realizar, cómo lo van a realizar y cuándo lo van a realizar y qué grados de movimiento de desplazamiento van a usar. Entonces, teniendo, no importa si hacen una actividad cotidiana como comer, como se observa en la imagen, o comer, o los niños comiendo caramelo, hacen el movimiento de la flexión del codo. Allí realizarán una flexoextensión en el traslado, en el separamiento y acercamiento de la flexión del codo. Entonces, o realizan una carrera para el impulso y balanceo de su centro de gravedad. Cuando realizan el movimiento, usan la flexoextensión a nivel de la articulación del codo. Entonces, para hacer un análisis un poquito más o menos comparativo, tenemos que ir analizando los rangos de movimiento. Como se observa en esta imagen, podemos hacer los patrones de la flexoextensión, que es un movimiento de balanceo. Dijimos, todo movimiento en flexoextensión es un movimiento de balanceo. Generalmente los giros se hacen en la rotación interna y la rotación externa. Teniendo en cuenta el eje de la superficie, se va a encontrar a nivel articular, a nivel del hueso, que va a corresponder donde se encuentran los cóndilos del húmero. Ahí se va a encontrar lo que es su eje central. El eje es el cual no se va a desplazar en el movimiento. Lo que se va a desplazar son las otras superficies articulares. ¿Qué significa? El hueso que se va a desplazar sobre su eje, que sería la parte inferior del húmero. ¿Quiénes se van a desplazar? La carilla articular del radio y la carilla articular del cúbito, creando la amplitud del movimiento articular, llevando de un patrón flexor a un patrón extensor. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ir haciendo un análisis. Aquí, el eje sería la zona inferior del hueso del húmero, donde se encuentran sus cóndilos. El plano sería en el cual van a realizar el movimiento. Como se observa aquí en la imagen. Comienza de una extensión y realiza un desplazamiento de 140 a 145 grados, partiendo desde una posición de 0 grados.
Aquí en este movimiento de flexo-extensión va a abarcar un rango de movimiento de unos 40 grados, 30 grados, 80, 90 grados, hasta llegar a los 145 grados. Entonces, el eje se va a encontrar en la superficie ósea que no se va a trasladar. Entonces, el punto fijo que se va a tener en la articulación va a ser los cóndilos en la carilla articular de la zona inferior del hueso del húmero. Y las superficies articulares que se van a desplazar sobre su eje van a ser el radio y la articulación del cúbito. Como se observa aquí, en los límites del movimiento flexo-extensión, también van a ser delimitados por las fibras musculares. Entonces, aquí en la parte superior observamos las causas del sobreestiramiento, sobrepasando los límites del rango de movimiento. Tenemos en cuenta que el rango de movimiento nos delimita en 140 a 145 grados. Entonces, el eje fijo va a ser lo que es los cóndilos que corresponden, donde se va a encontrar la epitróquila y el epicóndilo de la superficie distal del hueso del húmero, que va a ir a conformar la articulación del codo. Dependiendo del tipo de articulación con sus concavidades y convexidades, van a ir a formar dos subtipos de articulación a nivel del codo. La articulación húmero-cubital y la articulación húmero-radial. En la imagen A, que la vamos a determinar, la primera imagen que estoy señalando con la flecha, vamos a ver las superficies de uniones articulares. Por el movimiento nos va a permitir un rango de 145 grados. Acá, por el sobreestiramiento o una carga externa que ha causado una fractura transversal, la vamos a determinar a nivel de la superficie articular, donde se encuentra el pico del loro, del hueso del cúbito, va a delimitar el rango de movimiento articular. Y en esta vez, en el desplazamiento, o lo que se va a denominar el sobreestiramiento, que nos va a causar una subluxación. ¿Qué significa? Que se sale del eje, su eje se desplaza a la parte anterior, y lo que es el movimiento que lo van a realizar la superficie articular de la carilla articular del cúbito y del radio van a ser desplazados a la zona posterior. Aquí ya estamos observando lo que se denomina una subluxación articular de codo. En el primero vemos en parámetros normales, en el inciso A. En el inciso B ya vemos un parámetro traumático, en la cual puede sufrir fracturas por golpe, caída, sobrecarga o estrés a nivel del estrés muscular, que se llama por sobrecontracción, en la cual va a acompañar de una ruptura a nivel ósea. También que si se presenta las luxaciones por sobreestiramiento del ligamento más allá de sus parámetros. Estas luxaciones que se está observando en la imagen C, generalmente es cuando se va a sobreestirar lo que es el ligamento anterior, porque el desplazamiento lo está teniendo a la zona anterior. Entonces, lo que se desplaza aquí va a ser el eje, donde se encuentran los cóndilos. En la parte inferior vamos a ver la delimitación por la masa muscular. ¿Qué significa? No es lo mismo, va a estar delimitado el AMA, que es el rango de movimiento articular a nivel de la articulación del codo. ¿Por qué? Dependiendo el grosor de las fibras musculares rojas que se observan en el inciso A y en el inciso B, va a ser delimitado el rango de movimiento. En la primera vamos a decir que es un deportista que hace el peso muerto, que significa que trabaja con mancuernas y ha ganado bastante volumen muscular a nivel del músculo bíceps y a nivel de los músculos pronosupinadores. Entonces va a estar delimitado por el creciente, por la masa muscular, por las fibras que han ido creciendo a nivel muscular,
porque ha aumentado tanto su fuerza como su resistencia y lo que es el tono muscular. Significa, cuando tiene aumento del tono muscular, va a delimitar los rangos de movimiento articular. En este inciso B podemos ver que la delimitación de las fibras musculares son proporcionales, en la cual no va a haber delimitación. Significa que va a completar los rangos de movimiento articular que van a ser de 0 a 145 grados. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, chicos? ¿Ninguna? Ya. Ahora. Listen, ¿por qué dice, mencionó que la mano también interviene en el movimiento de flexión-tensión? En el movimiento de la pronosupinación. ¿Por qué? Si acomodan su mano, su codo a 90 grados, ¿no es cierto? A 90 grados de flexión del codo y hacen el movimiento de pronación, hagan en la pronación. ¿Qué van a ver? Que va a estar acompañado con los movimientos de la flexión a nivel de la articulación de muñeca. Realicen el movimiento. Activen su cámara, por favor. Realicen. Mejor es realizarlo uno mismo para que vaya diferenciando. Yo, si les digo en el marco teórico, me van a entender poco. Entonces, pongan a 90 grados. A ver si se puede observar ahí. Ahí. Entonces, ponen a 90 grados. Hagan lo que es el movimiento de antebrazo, lo que es la pronación. Acompaña con el patrón flexor, si se dan cuenta. Realiza un movimiento de flexión a nivel de lo que es la articulación de muñeca. Realiza, ¿no es cierto? No hace una flexión completa, pero realiza unos grados, unos 10 grados de flexión de muñeca, cuando realiza el patrón de pronación. Pero cuando realiza la supinación lleva a unos 10 o 15 grados de extensión de muñeca. Si analizan la parte biomecánica de la acción muscular, van a ver que interviene tanto lo que es la flexión en lo que es la pronación y lo que es la extensión en lo que es la supinación del antebrazo. ¿Lo sintieron? ¿Lo vieron en sus mismos miembros? Entonces, al ver estas superficies de las uniones, su eje, entonces vamos a determinar el eje de la articulación del codo va a ser los cóndilos, donde se encuentra la carilla articular. Entonces, las densidades óseas que se van a trasladar y realizar el movimiento van a ser la parte proximal del radio y del cúbito. También decimos que va a delimitar lo que es el tono muscular. Generalmente, si alguna vez han ido a un gimnasio, los que trabajan el peso muerto generalmente son los que trabajan con mancuernas, con carga externa, ¿no es cierto? Levantan generalmente barras que van a sobrepasar 30 kilos, 40 kilos. Ellos generalmente trabajan en forma más estática y en forma gradual, realizando los movimientos en forma lenta para que vayan formando más fibra muscular y vaya creciendo la masa muscular. De esa forma, cuando tiene un aumento del tono muscular, se va formando y se va denotando las fibras musculares, va a delimitar también en el rango de desplazamiento articular. Entonces, ¿allí tienen alguna duda? Se oye allí un ruidito. ¿Tienen alguna duda? Si no pueden hablar por el micrófono, también lo pueden escribir en el chat del Zoom para que pueda responder cuidadosamente las preguntas que me vayan a realizar. ¿Ya? Entonces, ahora, para que me entiendan un poco más la mecánica de lo que es el movimiento articular, lo vamos a ir analizando mediante un video. Lo van a ir viendo cómo se va desplazando dependiendo el origen y la inserción del músculo y las acciones que vayan a realizar. Hasta aquí la parte estructural anatómica ya lo han entendido.
y también dependiendo las limitaciones y las causas externas o internas que puedan provocar patologías secundarias. Entonces, ¿cómo se ve? Aquí. Entonces, vamos a ir viendo acá. Ay, se ha borrado todo. A ver. Van a disculpar, se me borró todo lo que tenía. Se ha desprogramado. Ya. Ya. Ahora sí. Entonces, para que me puedan atender un poquito más sobre lo que es la mecánica a nivel de lo que es el movimiento, vamos a ir viéndolo en el video que quedamos la anterior clase para acabar de ver. Esperen, les voy a compartir ahorita. Acá. Van a disculpar. Aquí. Este es acá. Me van a indicar si se ve y si se escucha, por favor. Van a estar atentos al video. ¿Se puede ver el video? Y me van a indicar si se escucha. Ya. Vamos hacia superior el húmero, hacia inferior los dos huesos del antebrazo, hacia lateral el radio y hacia medial el cúbito. Y vamos a ver que en la génesis de los movimientos de flexo-extensión participan principalmente dos articulaciones, que son la articulación húmero radial, ¿sí? Que forma parte de la articulación del codo y comprende la unión o la articulación justamente del cóndilo humeral. El micrófono, Lisa, está apagado. Ya. Aquí a nivel de la articulación de lo que es del codo, dijimos a nivel del epicóndilo lo tiene lo que es el eje del movimiento articular. Aquí podemos ver el plano en el cual se va a desplazar, va a ser un plano sagital. Su eje que va a estar determinado a nivel de los cóndilos va a ser transversal. Eso para que lo vayan complementando a su cuadernillo. ¿Ya? Donde están ya el tipo, subtipo de articulación, los músculos principales, accesorios y lo que tenían que dibujar para el día de hoy, que es las uniones ligamentarias, que voy a revisar más después. Ya. Entonces aquí podemos ver, la anterior clase habíamos quedado, ya vimos el eje y el movimiento. La anterior clase habíamos quedado a nivel de lo que es la articulación, dependiendo si hace una flexión activa o pasiva, se va a ir determinando por el rango del movimiento. Aquí vemos las contracciones del músculo bíceps y otros músculos a nivel del antebrazo. Se determina por la forma de la articulación que nos va a permitir el eje que dijimos que era transversal y el plano en el cual va a realizar el movimiento va a ser sagital. Entonces, todas estas acciones, tanto la flexión como la extensión, van a estar determinadas por los orígenes y las inserciones musculares. Entonces, en la extensión absoluta no se puede decir. Generalmente se delimita, ¿qué dijimos? Por el rango de desplazamiento. Aquí podemos observar, van a ir viendo el movimiento que va a realizar a nivel de la articulación, que hace el movimiento de la extensión de codo, que lo hacen la conformación del tríceps braquial, que está conformado por 3 fibras musculares. Este movimiento que realiza se va a denominar extensión relativa, que significa que respeta los grados de movimiento, que va desde los 145 grados a 0. Entonces, aquí generalmente como músculo principal de la extensión del codo,
nos va a permitir el análisis individual, teniendo en cuenta los orígenes y la inserción del músculo para poder realizar la acción biomecánica de la extensión a nivel del codo. Entonces, de esa forma se va analizando lo que es el movimiento. También se dice que hay músculos motores, nos referimos al músculo del tríceps braquial en los extensores, que se va a ir analizando. Generalmente tienen que tener en cuenta sus orígenes. Aquí podemos ver la porción larga, medial y la porción corta que van a ir a conformar el músculo tríceps. Después, en la parte de los músculos motores extensores de la cadena flexora, de la cadena extensora a nivel de la articulación del codo, vamos a delimitarnos también por la forma. Aquí vamos a observar las uniones interóseas. Aquí podemos observar el ligamento anular. Dijimos que envuelve a la superficie ósea de la articulación del radio. Y aquí vemos el ligamento interóseo, que es como una vaina delgada que se une en la zona diaficiaria de la infraestructura, del cuerpo del cúbito y el cuerpo del radio, que se va a ver como una vaina longitudinal. Después, vamos a delimitar los movimientos de la pronosupinación. Dijimos que la pronosupinación va a estar delimitado por los movimientos de la pronación, que va a abarcar de 0 a 90 grados, y la supinación de 0 a 90 grados. La posición siempre inicia de una posición neutra para hacer tanto lo que son los movimientos de pronación o los movimientos de supinación. Entonces, para realizar estos movimientos siempre se parte desde la posición 0. Aquí, vamos a seguir viendo. La supinación lo que realiza cuando la palma se dirige a la parte superior, y la pronación cuando se ve el dorso de la superficie de la mano. Generalmente, nosotros tomamos estos parámetros que nos están mostrando de lo que es la supinación de 0 a 90 grados y la pronación de 0 a 85 grados. Va a variar lo que es la pronación dependiendo del autor y el libro. Nosotros que estamos tomando en cuenta es de 0 a 90 grados, tanto lo que es la pronación como la supinación. Entonces, más allá vamos a ir observando las uniones ligamentarias. Como observan aquí, en la zona radiocubital proximal vemos el ligamento anular y los ligamentos colaterales externos e internos, que van a abarcar lo que es la superficie articular del codo. Entonces, en la parte distal también vamos a ir viendo la vaina interósea y los ligamentos anteriores, posteriores, que van a ir a conformar y nos van a permitir los movimientos de la pronosupinación. Entonces, en estas superficies articulares que nos delimita y nos permite el rango de movimiento, también nos va a delimitar en qué posiciones. Dependiendo la dirección de las fibras que podemos ver, su eje y el movimiento va a estar determinado por la vaina. Aquí, su eje va a estar determinado por la unión a nivel articular. Y el movimiento que lo va a realizar generalmente en un plano determinado. Dependiendo del eje o la superficie nos va a permitir lo que son los movimientos de rotación interna y rotación externa, lo que se va a denominar a nivel del antebrazo, que va a estar acompañado la pronación con una leve flexión de muñeca y la supinación, que va a estar acompañada con un leve grado de extensión de muñeca. Porque gira generalmente lo que es la superficie. Lo que va a girar a nivel para hacer lo que es el movimiento de la pronosupinación va a ser la superficie ósea del hueso del radio. Su eje va a estar determinado por el hueso del cúbito. Entonces, para determinar esta superficie o los medios de unión, tenemos que determinar qué superficie ósea va a ser el eje y qué superficie ósea va a ser el movimiento en un plano determinado. Aquí hay un más o menos. Aquí podemos ver las rotaciones a nivel del torno del cúbito.
Lo que se va a desplazar aquí y va a realizar el movimiento va a ser la superficie del radio. A ver, acá. Aquí. Movimiento de rotación sobre el cúbito, pasando de esta manera la epífisis distal del radio sobre la epífisis distal del cúbito. En cambio, en el caso de que yo no tenga el antebrazo apoyado sobre una superficie, la cabeza cubital lo que va a hacer es girar, generar un movimiento de traslación o de rotación alrededor del radio, perdón, pasando posteriormente al radio. ¿Se entiende? Bien. Bien, recién en la última diapositiva describimos o analizamos el comportamiento de las articulaciones radiocubital proximal y radiocubital distal de forma aislada. Sin embargo, como dije anteriormente, estas dos articulaciones, ¿sí? El eje alrededor del cual se realiza el movimiento de pronosupinación es un eje oblicuo que pasa por el centro de la cabeza del radio y también por el centro de la cabeza del cúbito. Sin embargo, esto, como les dije anteriormente, no es algo que ocurre con frecuencia o no es lo habitual, porque durante, digamos, los movimientos que nosotros realizamos durante nuestra vida cotidiana, no tenemos siempre el cúbito, digamos, el antebrazo apoyado sobre una superficie, como por ejemplo una mesa, sino que en general el cúbito suele estar libre, es decir, no apoyado. En este caso, en el cual el cúbito no se encuentra apoyado sobre una superficie, el eje sobre el cual, digamos, se proyecta o se mueve, digamos, los huesos para realizar el movimiento de pronosupinación, es un eje que no pasa exactamente por estos dos puntos que nosotros dijimos, o por estas dos estructuras que nosotros dijimos recién, sino que más bien es un eje que pasa mucho más cerca de lo que sería la escotadura cubital del radio, es decir, la escotadura cubital de la epífisis radial, pero es un eje que es variable, es decir, que tengo diferentes, se describen diferentes ejes de la pronosupinación a medida que se va produciendo el movimiento. Es por ello que se dice que es un eje sin materializar. ¿Por qué? Porque no hay reparos anatómicos que yo pueda tomar para poder trazarlo correctamente. Es variable, por esto que dijimos que va cambiando en cuanto, digamos, se van produciendo las diferentes fases, ¿sí?, de la pronosupinación, y es evolutivo. Bien, entonces el tercer ítem que tenemos que tener en cuenta para el estudio de los movimientos de pronosupinación son una serie de estructuras muy importantes que participan, digamos, no solamente como coaptadores y también como medios de unión de los huesos, o sea, de los dos huesos que participan en los movimientos de pronosupinación, sino que también además son importantes limitaciones de los movimientos de estos movimientos de pronosupinación. El primero de ellos que tenemos es la membrana interósea, ¿sí? En esta imagen, que es una vista anterior de un antebrazo, es decir, de los huesos que forman un antebrazo, tenemos hacia lateral el radio, ¿sí?, hacia medial el cúbito, hacia superior el olecranon y hacia inferior la epífisis estiloides del radio, ¿sí? Y en medio de ambos huesos tenemos a la membrana interósea, que vamos a ver que la membrana interósea es una estructura fibrosa que está formada por dos capas membranosas, ¿sí? Una capa anterior y una capa posterior. Ambas capas están formadas por, digamos, muchas fibras individuales muy compactadas, ¿sí?, que tienen una disposición inversa, ¿sí?, que tienen una oblicuidad inversa entre sí, de tal manera que la capa anterior tiene sus fibras que van de superior a inferior y de lateral a medial. En cambio, las fibras que forman la capa posterior, en esta imagen no se puede llegar a ver, tienen una oblicuidad inversa, es decir, que sus fibras van de medial a lateral, yendo de esta manera de superior a inferior. De esta manera se cruzan formando una oblicuidad inversa. ¿Por qué es que hablamos de la membrana interósea en este caso? Es porque la membrana interósea tiene dos funciones muy importantes. La primera es que la membrana interósea tiene la capacidad de mantener las dos piezas óseas que forman el antebrazo unidas, porque es un importante medio de coaptación, ¿sí? Es un importante medio de coaptación de estos dos huesos, es decir, que coaptación es como la capacidad que tiene una determinada estructura para, digamos, mantener en su lugar, ¿sí?, o adaptar dos estructuras para evitar que se separen, ¿sí?
Entonces, la membrana interósea es un importante medio de coaptación de estas dos piezas óseas, es decir, el cúbito y el radio, durante los movimientos de pronación máxima y durante los movimientos de supinación máxima, ¿sí? Después vamos a ver que tenemos la segunda función de la membrana interósea, que es limitar los desplazamientos fundamentalmente del radio. La membrana interósea lo que hace es impedir o limitar el desplazamiento del radio hacia inferior o hacia superior, tensando sus fibras. Asimismo vamos a ver que otro mecanismo, otra estructura que limita también el movimiento o el desplazamiento del radio hacia superior durante los movimientos es el cóndilo humeral, o sea, el propio húmero. Después vamos a ver que dentro de otros elementos que participan también como medios de unión y como limitantes tenemos los diferentes ligamentos, que son la cuerda de Weisbrech, que vamos a ver que la cuerda de Weisbrech, o también conocida como cuerda oblicua, es el fascículo, digamos, más superior de la membrana interósea. Y es una banda fibrosa que se extiende entre el extremo superior de ambos huesos y tiene principalmente función de unión, es decir, mantener unidas las dos piezas óseas que conforman el antebrazo. Después tenemos, en esta imagen vamos a poder ver otro ligamento, que es el ligamento de Denusé, ¿sí? O también conocido como ligamento cuadrado, que está marcado en la imagen, está pintado de verde, ¿sí? Que este ligamento es importante porque además de ser un importante medio de unión, es importante porque limita tanto los movimientos limita tanto los movimientos de pronación como los movimientos de supinación en la articulación del codo. Después, el siguiente ligamento que tenemos es el ligamento anular del radio, que es como es el que decíamos hoy, que terminaba de cerrar el anillo osteofibroso dentro del cual se movía o giraba la cabeza del radio. Y vamos a ver que este ligamento es importante porque es un importante medio de unión, o sea, es tanto medio de unión de la articulación radiocubital proximal, como también es una de las superficies articulares que forman parte de la articulación radiocubital proximal. El siguiente ligamento que tenemos, ¿sí?, es el ligamento anterior. Es importante porque limita... Ya. En esta parte, como ven de la vista posterior, podemos ver a nivel de lo que es la articulación del codo, la fibra, el ligamento posterior que va a conformar lo que es la articulación del codo. Ven esta vaina delgada que se observa alargada, que se inserta de la zona contralateral posterior y se inserta a lo que es a la superficie articular de lo que es tanto lo que es el cúbito como el radio, va a conformar lo que es el ligamento posterior. Ven esta otra vaina más achatada o más acortada, que las fibras van en distintas direcciones, esas van a ir a conformar lo que es el ligamento intermedio o ligamento medio, que significa que las fibras son más fuertes, pero más pequeñas en diámetro, mientras en diámetro o en largo son más largas y más delgadas el ligamento posterior y el ligamento anterior de la articulación del codo. También observamos en la parte lateral, donde el epicóndilo y la epitróclea, los ligamentos colaterales externos y el ligamento colateral interno, en la cual se puede observar por la dirección de las fibras ligamentarias, que uno se va a insertar a nivel de lo que es el cúbito y otro se va a insertar a nivel de lo que es el radio. De esa forma, conformando una maraña ligamentaria para brindarnos lo que es la estabilidad articular. Entonces, podemos decir que la mecánica o la biomecánica a nivel de la articulación del codo nos permite la estabilidad articular. Ya se está acabando el tiempo y van a volver a ingresar al mismo link, por favor. Nos queda un minutito según esto. Y me van a ir presentando su tarea que tenía para el día de hoy. Entonces, de todos modos, nos quedan como unos 3 minutos de clases.